El conocimiento de que la resurrección es una realidad para todos es una bendición tremenda. Bienvenido, gente de YouTube, en este canal y en esta sección de 3 semillas. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo discurso. Antes de hablar del discurso como tal, me gustaría poder retomar una de las semillas que una de ustedes compartió hace ya algunas semanas con el discurso de injusticias exasperantes. Y fue una historia que me gustó bastante y creo que vale la pena tomar unos minutos para poder platicar de ella. Fue una historia que compartió la hermana Doris Álvarez. Y ella contaba esta experiencia donde una hermana recién conversa en el grupo de WhatsApp de la Sociedad de Socorro dio los buenos días y se veía, creo que la taza de café o algo del café. Y automáticamente todas las hermanas de la Sociedad de Socorro comenzaron a decirle que como miembros de la iglesia no tomamos café y pues como comenzaron a juzgarle y la hermana pues no sé si se enojó, si se ofendió, pero que se salió del grupo. Esto sale a relucir porque la gran mayoría de ustedes en ese discurso compartió que su semilla era, pues la enseñanza que querían sembrar en sus corazones era el poder ser atrapadores de piedras, ¿no? El poder evitar que otras personas pudiesen ser pues atacadas, juzgadas, maltratadas y mucho más dentro del evangelio. Entonces, fue una actitud fue una semilla que la gran mayoría de ustedes o de nosotros elegimos. Y cuando la hermana compartía esta experiencia, me puse a pensar de cuántas veces nosotros, en lugar de ser atrapadores de piedra, hemos sido pues aquellos hermanos que juzgan a veces por cosas insignificantes, ¿no? Y lejos de alegrarnos a lo mejor porque la hermana se está involucrando en la sociedad, está hablando, está participando, que muchas veces eso poco sucede. Es lo que nos gustaría que pasara más. Sí, pues la juzgan de esta manera cuando recordemos que la conversión es un proceso y no es un acontecimiento que sucede del uno al otro, de un día a otro. Entonces, creo que ese es un buen ejercicio que podemos hacer si queremos seguir cultivando esa semilla de atrapar las piedras de otros, el no volvernos tan críticos de los hermanos y más aún cuando a lo mejor su entendimiento del evangelio, pues no ha sido tan afianzado en algunas cosas. Te voy a compartir una experiencia antes de que hables de eso. Primeramente pienso en esta hermana, en que le dijeron todo esto, ¿no? Y viene a mi mente cuando yo era recién converso, no sé para quienes sepan, nosotros, mi familia conoció el evangelio, o bueno, llegamos más en contacto con la iglesia cuando yo tenía 9 años. Mi mamá y yo nos bautizamos. Y mi hermano y yo, en ese tiempo mi hermano tenía 7, y mi hermano y yo empezamos a ir a jugar fútbol americano, que se volvió algo muy nuestro durante los siguientes 5 años. Y en ese tiempo, en ese justo periodo, porque en una parte del año los entrenamientos son sábados y domingos, y en otra parte solo son lunes, martes, miércoles, viernes. Bueno, solo no. Ahora se vuelven solo entre semana, ¿no? Y entonces lo que pasa es que nosotros empezamos a hacer esta dinámica de que pues papá no es miembro de la iglesia, nos llevaba a los juegos de fútbol, a los entrenamientos sábados y domingos, pero pues mamá nos llevaba a la iglesia. Entonces la iglesia era a las 9 de la mañana, el entrenamiento era a las 10 de la mañana. Entonces lo que pasaba es que íbamos con mi mamá a la capilla, yo 9 años, mi hermano 7. Íbamos con mi mamá a la capilla. Tomábamos los sacramentos, que era el consejo del obispo, que era lo más importante del domingo, ¿no? Éramos recién conversos, no sabíamos nada. Y después, acabando el sacramental, nosotros salíamos, mi papá nos esperaba fuera en el coche y nosotros nos íbamos a entrenar fútbol. Y mi mamá se quedaba en la capilla, ¿no? Y algo interesantísimo que pasó en ese momento o en ese tiempo de nuestro estadía en la iglesia fue que cuando nosotros nos salíamos para irnos después del sacramental, nos seguía la presidenta de la primaria. Y nos decía, hermana, ay, espérate, no se vaya tan rápido. Quería ver cómo estaban los niños, saludarlos. Y regularmente ella tenía mucho la costumbre de llevarnos un regalito, un dulce que le gustaba mucho dar a los niños, ¿no? Entonces decía, ay, es que les traje dulces a los niños. Quería salirle a dar a el de ellos, ¿no? Para que se lo llevaran. Muchas gracias, me acuerdo. Luego nos da una bolsita así de palomitas. Y así lo hacía, ¿no? Y entonces salía y siempre lo interesante de ella es que nunca decía, hermana, le quiero recordar que es importante que no lleve a sus hijos a jugar fútbol los domingos, que es el día de reposo. Siempre su actitud fue, ¿cómo les está yendo en sus prácticas? ¿Cuándo van a hacer los juegos?
Ya fueron los juegos, ¿cómo les fue el juego del domingo? Y fue interesante porque si te puedo comentar de lo que recuerdo a los 5 años, a los 9 años, una de las pocas cosas que recuerdo es estar en el pasillo de la capilla para ya irnos y la hermana estar platicando con mi mamá y yo solo sentir que ese era el lugar al que yo pertenecía, que estaba en el lugar correcto y que no quería irme a jugar fútbol, que quería quedarme. Tal vez en ese momento no seguí la impresión, tal vez dije, pues sí, siento que debería quedarme, que quiero estar aquí, que no debería estar yendo a jugar fútbol, pero fue esa impresión, aquí pertenezco. Y me fui a jugar. Pero recuerdo muy bien ese sentimiento. Supongo que a la larga esa semilla que se sembró con el espíritu, como dicen algunos profetas, eso ya no se puede quitar. Si se siembra con el espíritu, queda ahí en nuestro corazón para siempre. Y cuando yo regresé a la iglesia, regresé sabiendo. Yo sabía. En algún punto, no fue como de, ay, quiero regresar a la iglesia. No, o sea, yo lo sabía. Y yo lo puedo ligar muy claro a estas experiencias espirituales desde el inicio, donde recibes este testimonio de aquí es. Tal vez te estás yendo, pero ya lo sentiste. Y el Espíritu ya te dijo, no te vayas, quédate. Y entonces, cuando la gente tiene este tipo de experiencias, ahorita me hizo recordar cuán diferente tal vez pudo haber sido mi proceso si esa presidenta de primaria se hubiera puesto súper ruda, ¿no? De, ay, no, te recuerdo que eso... No. Y en lugar de eso, tomó el tiempo de interesarse por la persona, más que en... la transgresión. Ajá, ¿no? Exactamente, totalmente. Y la verdad es que siento que probablemente si esa hubiera sido la actitud, tal vez yo no hubiera tenido esa impresión espiritual. Tal vez si estuviera insistiendo con mi mamá, yo diciendo, ay, esta señora otra vez ya vino, ya me quiero ir a jugar, voy a llegar tarde, mi coach me va a regañar. En lugar de eso fue ese momento pacífico donde recibí esa impresión y yo definitivamente lo ligo mucho al después haber regresado a la iglesia por mi propia convicción, no porque mi mamá me lo pidiera, sino más bien porque yo sabía y yo sentía porque tuve esas experiencias. Entonces creo que definitivamente le debo todo ese amor a esa presidenta de primaria por dejar que aún en transgresión yo pudiera sentir el Espíritu testificar, aquí es donde yo quiero que estés, ¿no? Sí. Entonces, cuidado con cómo corregimos y actuamos cuando las personas tal vez no están viviendo todos los mandamientos y de la forma en la que creemos que deberían estarlo haciendo. Sí, yo creo que hay que seguir el ejemplo de esa expresidenta de la primaria y enfocarnos más en la persona que en la transgresión, ¿no? E hice así, no porque no dejara de ser algo, pues, malo, pero hay que entender que no todas las personas asimilan los mandamientos de la misma manera y al mismo ritmo. Hay personas que se bautizan y wow, parece que toda su vida fueron miembros, ¿no? Pero hay personas que no, hay personas que su proceso de conversión puede durar años, porque en realidad nuestra conversión va a durar toda la vida. Entonces solo hay que ser como que bastante cuidadosos en esa parte y por eso me gustó esta experiencia que contaba la hermana Doris, porque es algo que ninguno de nosotros está exento, más ahora como con esta dinámica de redes sociales, WhatsApp, que no hay como que esta interacción personal, pues se presta mucho a que un mensaje pueda herir los sentimientos de una persona al grado de quererse salir no solo de un grupo, sino como tal de la congregación. Totalmente. Entonces, el discurso del que vamos a hablar hoy es de la hermana Reina Aburto. Ella es segunda consejera de la Sociedad de Socorro y su discurso se titula No hay victoria para el sepulcro. Es un discurso bastante pequeño. Yo creo que la conferencia no duró 8 o 9 minutos, pero habla de un tema que al menos en lo personal se me hizo bastante atinado para este tiempo, que básicamente se resume en todos aquellos que a causa de la pandemia o en general por diferentes circunstancias hemos perdido a alguien durante este tiempo. Y la esperanza de la victoria para el sepulcro de nuestro Salvador. Totalmente. Yo tengo la primera anotación o parte que me marcó, subrayé o quise profundizar un poquito más en ello, fue esta parte del llanto por los seres queridos cuando se van, ¿no? Ya habíamos dicho la vez pasada cuando hablamos de justamente esto de injusticias exasperantes, creo que fue en ese discurso cuando hablábamos de la gente pasa por su proceso. Hubo un comentario que llamó mucho mi atención, que dijo, Braulio, gracias por decir lo que dijiste como lo dijiste, porque es cierto, o sea, yo tengo fe en el evangelio, yo tengo testimonio, pero me extraño a mi esposo desde hace 3 años. Y es así como me siento. Yo no dudo que lo voy a volver a ver, pero lo extraño ahorita, ¿no? Entonces, aquí es algo súper interesante porque ahora la hermana Burto nos va a dar como el complemento de eso, porque ella va a decir, y de hecho está citando al presidente Nelson, así que no es solo la hermana Burto, sino más bien el presidente Nelson. Dice, sea cual sea la edad, lloramos por los seres amados que se van.
ese llanto es una de las más profundas expresiones de amor puro. Qué padre, ¿no? Cuando nosotros ya a veces cometemos ese error, no llores, no te preocupes, vas a estar bien. Y es como, espérate. Ese llanto es de las expresiones más puras de amor. Deja que suceda, Sí. deja que se exprese eso. Y creo que es súper importante, retomando lo de la vez pasada, que como miembros de la iglesia no solo entendamos que cada quien tiene su proceso y que se extraña a la persona ahorita, sino entender que ese llanto por el ser querido que falleció es una de las más profundas expresiones de amor puro. Y esto no quiere decir que porque mi bisabuelita, cuando creo que murió su esposo, ella no lloró, ella era siempre muy tranquila. No quiere decir que si no llora alguien es que es que le valía y que no lo amaba. No, cada quien procesa diferente. Pero una de las más grandes expresiones, dice él, de amor es esta parte de estar llorando por un familiar. Y de hecho, algo que se me hizo súper bello fue la parte de decir la única manera de no experimentar este dolor a la hora de que se muera alguien es el no amar, ¿no? Entonces se me hizo súper lindo, súper hermoso esta parte de entender la separación de dos personas temporal, de acuerdo, y como lo sabemos en el Evangelio, pero al final de cuentas es una separación, ¿no? Y me encanta, Braulio, cómo continúa esa frase cuando dice, no podríamos apreciar plenamente el gozo de reunirnos después sin estas tristes separaciones Claro. de ahora. Indudablemente, la separación temporal de un ser querido es, yo creo que de las pruebas más difíciles que vamos a tener que enfrentar. La muerte es algo inevitable, ¿no? Y es algo que menciona más adelante, es algo esencial en el plan de Dios. Y quizá por eso lo hace tan difícil, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que en algún momento, pues alguien que amamos va a partir. Y yo creo que nadie está preparado para eso, ¿no? Recientemente un hermano compartía, creo que los hijos como que nos mentalizamos a que por el natural ciclo de la vida, pues nos va a tocar despedirnos de nuestros padres, Uh-huh. ¿no? Y aún así, aunque lo tengamos como que pues preconcebido porque pues es la naturaleza, la edad, lo que sea, nunca vamos a estar preparados para despedirte de tu mamá, despedirte de tu papá en esta vida. Híjole, pensarlo a mí ni me gusta, ¿no? Pero este hermano compartía, pero nunca concibes el hecho de como padre tener que despedir un hijo antes de tiempo, ¿no? Entonces, aun cuando estas separaciones son tan dolorosas y por supuesto que traen tristeza, que traen lágrimas, como otras veces han mencionado las autoridades, almohadas mojadas de llanto, me gusta pensar en que no vamos a poder apreciar plenamente el gozo de volver a ver a esa persona si no experimentáramos este tipo de tristezas, ¿no? Y entonces hace como que esa tristeza se haga un poquito más chiquita por la esperanza de que pues va a ser equivalente, ¿no? El gozo que voy a sentir cuando le vuelva a ver. Claro. Hay aquí algo, creo que interesante de aprender, de cómo los seres humanos aprendemos. Es muy poderosa la enseñanza por medio de contrastes, ¿no? Leí y explicaba que lo amargo, lo dulce, el bien, el mal, o sea, en los contrastes se halla el entender. Básicamente hay cosas que se definen por supuesto. O sea, ¿cómo defines el blanco sin el negro? ¿Cómo defines la luz sin la oscuridad? Hay opuestos que necesitan estar ahí para que se entiendan y tengan sentido. Y en el caso del reencuentro, pues no tendría tanto gozo si no se hubiera apartado en primer lugar, ¿no? Y creo que es algo también especial el poder tener justo ese valor que se le da a las ordenanzas entonces, ese valor que se le da al sellamiento, a las promesas de Dios, porque justamente brindan esta esperanza de volver a ver a una persona. Yo quiero meditar un poquito en algo que llamó muchísimo mi atención, y es que al final de uno de los primeros párrafos, ella menciona esta parte donde Jesús muere, ¿no? Y entonces la gente pues está triste, está llorando y etcétera, pero finalmente dicen el día de la crucifixión sin saber lo que pasaría, perdón, no es cierto. Sin embargo, continuaron ministrándolo a él aún en la muerte. Y esa frase me llamó muchísimo la atención. Yo también subrayé eso, fue como que... Está bellísimo. Y creo que aquí podríamos pensar en, ok, tenemos que ministrar a la gente, y a los seres vivos, tenemos idea, podemos servir, ayudar, aliviar, etcétera. ¿Cómo ayudas a alguien que pasa del otro lado del velo? Y entonces viene la parte, ¿cómo puedes ministrar a alguien del otro lado del velo? Aquí viene obviamente, pues tal vez el más común referente en nuestra mente es, pues la obra vicaria, la historia familiar, etcétera. Y parte de eso está súper bien, ¿no? Yo creo que aquí hay
tal vez otro margen que a veces no contemplamos. Y yo quisiera contarte una historia para eso. Cuando yo estaba antes de irme a la misión, más o menos tenía unos 17 años, creo, mi hermano fue a un FSY con mi primo, Sebastián. Y él era miembro de la iglesia, inactivo. Mi hermano, pues también era miembro de la iglesia. Sí, se bautizó a los 9, perdón, aquí. Mi hermano era activo, mi hermano. Y entonces, fueron al FSY y mi hermano regresó muy fortalecido, muy padre, y mi primo llegó con una determinación totalmente diferente a cómo se fue, ¿no? O sea, fue un cambio total en su vida. Fue estoy inactivo, aún tengo que seguir a Cristo, quiero seguir a Cristo, quiero ser un poseedor del sacerdocio, quiero entrar al templo. Y fue brutal. Para que sepan esta historia, mi primo, Sebastián, tiene este padecimiento de distrofia muscular, se llama. Y para los que no sepan, la distrofia muscular básicamente se van atrofiando sí, pues dejando de poder funcionar óptimamente los músculos. Esto implica que con el tiempo pues se empiezan a hinchar, no te puedes mover realmente, ¿no? Entonces, para que tengan contexto de la historia, mi primo estaba en una silla de ruedas. Entonces, él va a este FSY, es súper padre, ¿no? Él tiene esta experiencia. Llega, es chistoso porque baja el camión, lo bajan, ya lo ponen en su silla y trae un raspón aquí, una cicatriz. Dicen, ¿qué pasó? Y en cuenta bien emocionado. Dice, no, pues es que me estaban cargando y estábamos corriendo, pero había un hoyo y nos caímos y yo salí arrastrándome. Pero cuenta muy emocionado, ¿no? Bueno, cuando ya mi primo regresa al FSY, se activa a su mamá, ¿no? Mi tía, madre soltera, los crió bueno, sí, mayoritariamente solos a sus 2 hijos. Y Sebastián regresa con la idea de, no, pues tenemos que activarnos, mamá. Y fue súper interesante, ¿no? Porque Sebastián sale de este proceso del FSY y ese sábado que llega a su casa, porque vivía en Chiapas, ¿no? En Chiapas, perdón. Y entonces ya estando ahí le dice a su mamá, tenemos que ir a la iglesia mañana, pero no sabemos ni dónde es ni a qué hora, no importa, nosotros nos vamos a parar y vamos a salir a buscar una capilla. Y pues mi tía, bueno. Y entonces salen, imagínatelo, saliendo el domingo, ni saber dónde está la capilla, ni a dónde, pero vamos a ir a buscarla. Y entonces resulta que en el camino encuentran unas personas, una familia, que van de camisa blanca, corbata los chicos, y los detienen, oigan, ustedes estamos buscando una iglesia. Y Jesucristo dice, pues nosotros vamos para allá. Y van a la iglesia ese primer domingo. Wow. Entonces es increíble porque empiezan un proceso brutal, obtienen su recomendación para el templo, es todo un proceso de cambio total. Yo me voy a la misión. Y él está súper activo. Este joven de 15, 16 años, poseedor del sacerdocio, que va a hacer sus visitas en su silla de ruedas, ¿sabes? A los miembros de su quórum. Y hay una foto muy padre de él. Tengo fotos ahí de él haciendo sus visitas en silla de ruedas. Y aunque lloviera, él era como, no, tenemos que ir a hacer la visita, ¿no? Era alguien muy dedicado. Cuando yo estoy en la misión, recibo un correo mencionándome que él murió de un paro cardíaco. Y él tenía la determinación de ir a la misión. Él decía, Dios me va a curar y voy a ir a la misión porque Dios quiere que vaya a la misión y quiero servir. Y él muere a sus 17 años, si no me equivoco, de un problema cardíaco. Repentino, de la nada. Solo un día se sintió mal y ya, ¿sabes? En 2 días ya no está. Y yo recuerdo que cuando leí ese correo en la misión, recuerdo muy bien el ciber, todo, y recuerdo haber empezado a llorar, ¿no? Para mí mi primo era increíble, era diligente, era increíble, era un ejemplo a sus 16, 17 años para mí, misionero, que ya iba a acabar mi misión. Era un ejemplo de determinación y de todo. Recuerdo que llegué a escribir un poquito de eso en mi diario, de hecho escribí varias cosas acerca de él. Cuando regresé de la misión, por alguna razón, no recuerdo si tenía un mensaje muy antiguo de él que me había mandado cuando estaba en la misión. Abro mi Facebook y hay un mensaje de él. Y fue muy conmovedor, ¿no? Fue muy directo al corazón el ver un mensaje de él en mi bandeja de entrada de Facebook después de 2 años de no haberlo visto. Y quiero compartirte que en esa emoción de yo ver nuestra conversación antes, simplemente no pude evitar el querer escribirle algo, el poderle decir algo. Y tengo justamente el mensaje que es súper especial para mí y lo voy a compartir. Y yo le escribí en esa ocasión, yo nunca te olvidaré, eres genial. Eres maravilloso, eres hermoso. Te amo, primo, y espero con ansias el tiempo de volverte a ver. Por lo mientras trataré de ser tan fiel como sé que tú siempre lo fuiste. Te amo. Y recuerdo haber escrito eso en lágrimas porque era un sentimiento muy fuerte de yo no pude decirle adiós. La última vez que lo vi fue una videollamada y muy X, ¿no? Muy sencillo, tenía que hablar con mi familia.
Pero entonces a mí me llega mucho esta cosa que la hermana Burto dice que podemos ministrar. Y yo siento que, no sé si él lo ha visto, si tiene acceso a ese mensaje que le mandé yo en algún momento en el mundo de los espíritus. No sé si sabe que se lo envié, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero siento que el amor hacia los seres del otro lado del velo no se queda solo en hacer la obra por ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve la bendición de hacer su investidura vicariamente, pero, y fue una experiencia hermosa también, fue genial. Pero aquí viene otra parte de pensar, yo escribí un mensaje con todo este amor y pienso ahora en qué otras maneras también podemos usar nosotros para servir a las personas tal vez que están del otro lado del velo. Y pienso en tal vez el esposo que falleció, que su esposa ahorita es viuda. O sea, yo siento que una manera genuina de ministrar hacia esa persona que ahorita él no puede estar con su familia porque está del otro lado del velo es velar por su familia, velar por la persona que está viuda, velar por las personas que están huérfanas. Y no sé si... Es que recordé otra experiencia muy increíble. La voy a contar justo ahora. Sí, cuando yo estaba en la misión tenía un compañero. Su mamá había fallecido. Y él es una persona con un corazón gigante. Gigante. Es la persona más con un corazón gigante. No le cabe en su cuerpo. Es genial ese compañero. Y una vez recuerdo que estaba muy molesto con él porque así como es tierno y lleno de amor, es muy descuidado. Entonces yo estaba muy harto de él en algunos aspectos de la obra misional porque yo siempre tenía que estar al tanto de todo, ¿no? Y él como no tanto. Y recuerdo que una vez él se había quedado dormido, no me acuerdo si yo fui al baño, no recuerdo qué. Y cuando pasé, ya para el cuarto lo vi dormido en su cama. Y solo tenía este coraje y solo sentí un amor tan puro, tan sincero, tan limpio, tan perfecto, y pude sentir cómo su mamá lo amaba plenamente, cómo a su mamá le hubiera encantado verlo irse a la misión, cómo a su mamá le hubiera encantado recibir fotos de él de la misión, cómo a su mamá le hubiera encantado recibirlo de la misión, pero no está. Y en ese momento solo sentí ese amor genuino de su madre por él y entendí que debía amarlo más de lo que lo estaba amando. Y lo relaciono justo con esto porque también siento que es una manera de ministrar o de servir a aquellos que no están aquí, tal vez para decirle a su hijo, eres el mejor misionero del mundo. Y tal vez al final de todo esto, sí pienso que es él el mejor misionero del mundo. Me enseñó tanto el oro misional, cambió mi vida, cambió mi perspectiva de las cosas, me enseñó a amar a las personas, me enseñó a reír con las personas, a conectar con ellas y amarlas. Y en un sentido creo que esa es una manera en la que nosotros podemos también servir. Pensar en aquellas personas que no están. ¿Y qué harían si estuvieran aquí? ¿Amarían más a sus hijos? ¿Le echarían más porras cuando se gradúan de la universidad? Tal vez se interesarían un poquito más por ellos cuando están pasando por dificultades y tú dices, sí, pues mi compañero de clases, pero hey, su mamá no está aquí para hacerlo. Y tal vez una manera genial de servir a su mamá es ponerle la atención que tal vez su mamá le pondría. Tal vez no lo vas a hacer igual, definitivamente. Pero por lo menos en mi experiencia yo puedo decir que al esforzarte por hacerlo pude sentir un amor súper puro que yo sabía cómo su mamá lo amaba profundamente. Muchas gracias, Braulio. La verdad es que sí, a mí me llama muchísimo la atención cómo hacen énfasis en cómo aún cuando ya no estaba el Señor, ellos continuaron ministrándole y después comienzan a hablar de todo lo que hicieron, de la preparación y demás. Y creo que sí, es bastante importante el poder continuar ministrándoles a las personas que amamos. Y a lo mejor aquí yo el único comentario que haría es siempre tratando de tener un balance, ¿no? No pienso que igual sería saludable como que tornar toda tu vida si Totalmente. Esta persona hubiera dicho o si Totalmente. esta persona hubiera hecho, etcétera. Pero sí tener un balance y justo, ¿no? Dentro de nuestro círculo de influencia, poder honrar a las personas que ya no están aquí de una manera distinta a justo solo lo mínimo requerido, ¿no? Uh-huh. que es la obra vicaria. Pero algo en lo que a mí me gustaría hacer mucho énfasis es en dos cosas. En esta parte de la historia, retomando el discurso de la hermana Burto, cuando hablan de todos los preparativos que los amigos y familiares de Jesús hicieron cuando él partió, me llama la atención cómo dice que Magdalena, y dice en esta parte, María Magdalena se quedó a solas en la tumba. Solamente unos pocos días antes había visto la trágica muerte de su amigo y maestro. Ahora la tumba estaba vacía y ella no sabía dónde se encontraba él. Era demasiado para ella y lloró. Y me gustó leer esta parte porque
la realidad es que la partida de las personas a las que amamos va a ser así. Va a ser demasiado para nosotros. Y a veces pues queda eso, ¿no? Llorar y no está mal sufrirlo, no está mal estar triste. A lo mejor lo que estaría mal es cuando nuestra tristeza es tal que no permitimos que el Padre nos consuele y nos fortalezca y salgamos adelante, ¿no? Ujú. Hemos escuchado historias de personas que justo a lo mejor perdieron a su esposo, a su esposa, a sus hijos y toda su vida queda ahí y entonces podremos pensar que están desplazando la ayuda y el soporte que les puede dar el Padre Ujú. para continuar. Pero definitivamente, y me gusta hacer énfasis en esta parte, tal como lo mencionábamos en el discurso de hace 2 semanas, hay pruebas con las que sencillamente no podemos solos y necesitamos la ayuda del cielo. Necesitamos de la expiación de Cristo y sobre todo de este sentimiento consolador que trae la verdad del Evangelio. Es inevitable que cuando una persona parte, nosotros podamos tener diferentes preguntas. Y a mí me pasó recientemente, aún teniendo el Evangelio, hace pues ya casi un año que falleció mi primo, tuve las mismas preguntas que yo creo que es inevitable sentir cuando alguien fallece. Y es, ¿dónde está él ahorita? ¿No? ¿Dónde está él ahorita? ¿A dónde va a ir? ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Qué va a suceder con él? Para mí fue muy impactante y yo creo que nunca antes había tenido este enfrentamiento tan de cerca con la muerte, como el ver una caja entrar pues con una persona, con su cuerpo, con su sonrisa y que sale polvo, ¿no? Para mí fue muy, no sé, muy fuerte tener este acercamiento con la muerte tan directo y con una persona con la que crecí. Y no pude evitar, y eso fue muy curioso, y por eso este discurso, aunque es tan pequeño, me gustó demasiado porque aún teniendo el conocimiento del Evangelio, no pude evitar preguntarme en ese momento, en medio del dolor, en la madrugada, en medio de la noticia, voltear con mi esposo y decirle, ¿dónde está Hugo? Y me siento tan agradecida de cuando una persona fallece, la realidad es que no sabemos mucho qué decir, ¿no? Y como tú decías, a veces no está padre que no llores, tú eres fuerte, no llora porque le amabas, llora porque lo quisiste. Y recuerdo que no sucedió en el momento instantáneo, hicimos una oración, me sentí más tranquila, eh, pero en el transcurso de todo su servicio y el funeral, y pues mi familia no es miembro, entonces improvisaron ahí algo y había tanta tragedia y tanto dolor y yo veía a mi tía y recuerdo que cuando veía a mi primo, yo decía, Dios mío, es que él está inconsolable. Y recuerdo leer un mensaje del presidente Nelson y cuando leí este mensaje, sencillamente recordé lo que ya sabía. Y es que mi primo, él va a ser preparado y él va a poder recibir esta obra, ¿no? Y él tiene las mismas oportunidades que yo ahora. Sentí o tuve este sentimiento de que lo había recibido mi abuela, ¿no? Mi abuela ahora a lo mejor ya como alguien que está trabajando en su obra, mi abuela ya tiene todas sus ordenanzas y fueron sentimientos que fueron llegando a mi corazón tan fuerte y me sentí muy agradecida por el Evangelio, Braulio, muy agradecida. Pero me causó curiosidad esto, ¿no? Aún teniendo el conocimiento, fue inevitable regresar a estas preguntas y tener la necesidad de consultar al Padre para poder recibir la confirmación de que su plan es verdadero, de que mi primo, y como dice aquí, va a seguir progresando en su existencia eterna. Pero como ya lo hemos dicho o como lo mencioné hace un rato, pues la muerte es un componente esencial del plan. Y aunque nos duela, me siento muy agradecida y creo que es una bendición que tenemos aquellos que conocemos el Evangelio de tener la respuesta a estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito en la vida? ¿Y qué va a suceder después de esta vida?
con aquellas personas que hemos perdido en el camino. Plenamente. Creo que esa pregunta de dónde está, siento que se relaciona mucho con lo que la hermana Burto cuenta de su hermano, ¿verdad? Ella cuenta que su hermano fallece en un terremoto, igual de drástico. O sea, imagínate, tú despides de él esa mañana, dices nos vemos en la noche, tiembla y ya no lo ves en la noche. Y pues ya no más hasta la segunda vida, ¿no? Hasta la siguiente vida, perdón. Entonces ella cuenta lo que me parece muy importante y que aquí yo creo que se liga mucho al final del discurso. Y es que ella dice que pasó tan inesperado que me tomó tiempo asimilar la realidad de lo que había ocurrido. Una amiga, cuando falleció su papá, estamos hablando, mi amiga y yo teníamos, que ella tiene 4 o 5 años de eso. No, no es cierto, como ¿cuándo fue lo del guarda? Hace 3 años. Uh-huh. Hace 3 años y medio, mi amiga perdió a su papá. Y ella varias veces me escribió y platicábamos. Y la verdad es que a veces yo no sabía qué decir, como siempre, no sé qué se dice en esos casos. Pero ella me contaba que cuando estaba en la casa, durante el día, ella dice, siento que va a llegar en la noche. O siento que salió a ver a un cliente fuera de la ciudad y va a regresar en 2 días. Solo siento que va a venir y es fuerte caer en la cuenta de que no. O sea, no va a abrir la puerta. Y la hermana Burto cuenta justamente que ella tuvo un sueño, me parece que es lo que menciona, en donde su hermano le dice, no estoy muerto, estoy vivo, no podía venir, pero ahora me quedaré contigo y nunca más iré. Y entonces la hermana Burto dice que varias veces se quedaba como viendo la puerta, incluso ya despierta, ¿no? Viendo la puerta a ver si su hermano tocaba y abría y todo eso. Y para mí, rumbo al final del discurso que vuelve a citar al presidente Nelson, ella menciona que gracias a la expiación del Señor, la futura resurrección es una realidad, ¿no? Para todos vamos a resucitar. Ya la vida eterna y otras cosas ya será dependiendo de lo que hagamos, pero la resurrección la tienen todos por default, no sé cómo decirlo, ya está hecho. Uh-huh. Y eso lo vamos a resucitar todos. Y el presidente Nelson también dice, para los apesadumbrados seres queridos que quedan atrás, y ahí hay 3 puntitos, y me fui a ver el discurso completo, y ahí dice como mi familia y yo, porque recordemos que el presidente Nelson ha perdido, creo que son 2 hijas las que ha perdido. Entonces el presidente Nelson en este discurso... Y a su esposa. Claro, sí, tienes toda la razón también. Y entonces dice, los que quedamos aquí, porque ellos van a otra etapa, siguen progresando, van a seguir haciendo cosas más allá, ¿no? Y entonces aquí viene el punto en el que él dice, los que nos quedamos atrás, el aguijón de la muerte, porque aquí es interesante, el aguijón de la muerte yo siempre lo había interpretado como la muerte en sí, como el que pues te moriste. Yo siempre pensé en el aguijón de la muerte así, pero aquí en este discurso que la hermana Burto da, citando al elder Nelson, el presidente Nelson, perdón, el aguijón de la muerte es mitigado por la fe firme en Cristo. Pero está hablando de los familiares que nos quedamos, no de los que se fueron y murieron y van a resucitar. Entonces me llama la atención porque aquí viene esta parte de la expiación de entender que ¿cómo puede la expiación de Cristo ayudarme para que ese aguijón de la muerte, que puede ser amargo, que puede ser triste, que puede ser doloroso definitivamente, no tenga victoria en mí, ¿no? O sea mitigado mediante mi fe en Cristo. Y siento que es una excelente pregunta que todos podemos hacer si estamos pasando por justo este rollo de perdí un familiar, perdí un ser querido. Pensar en, oye, el presidente Nelson y la hermana Burto, lo volví a citar aquí, nos dijo que a los que nos quedamos aquí en la tierra y que vemos partir a nuestros seres queridos, podemos, con la fe en Cristo, con una fe en firme, mitigar ese aguijón. Y sería cómo mitigo yo ese aguijón y cómo puede ayudarme la expiación con tiempo y con mi propio proceso a mitigar eso. Muchas gracias, Braulio. Pues realmente es un discurso bastante pequeño. A mí solo me quedaría poder unirme al testimonio de la hermana Burto, de que si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, o si no hubiese roto las ligaduras de la muerte, para que el sepulcro no tuviera victoria ni la muerte aguijón, no habría habido resurrección. El conocimiento de que la resurrección es una realidad para todos es una bendición tremenda. Pero el testimonio de que podemos hacerlo también como familias eternas, yo creo que es uno de los tesoros más grandes que tenemos y por lo que vale la pena todos los días de nuestra vida esforzarnos por nuestras familias y me gusta el énfasis que hace aquí y por nuestros cónyuges, ¿no? Uh-huh. Al final, los hijos y los hijos de los hijos y los hijos estarán unidos en parejas, entonces qué importante es hacer ese trabajo con nuestro cónyuge y como familias. Y nada, si yo quiero compartir una semilla es, quiero poder sembrar en mi corazón que la resurrección es real. Que la resurrección es real y que aun cuando
no conocemos a una persona conocida, nuestro hermano, nuestro primo que haya regresado de la muerte y nos diga, oye, si existe el mundo de los espíritus, si existe el paraíso, saber que es real, quiero que, y como decía la Escritura, tener una firmeza en la fe en Cristo y esperanza en que ese conocimiento es real. Muchas gracias. Yo no sé cuál sería la semilla que quiero. Por un lado, a mí me encantó, yo subrayé aquí la parte donde dice, a veces hasta miraba fijamente la puerta con la esperanza de que él llegaría y lo volvería a ver. Y tú dijiste también una frase que para mí es muy importante, volver a ver. No sé si te conté, bueno, no sé si sepas, yo hice una canción que se llama Cuando te vuelvo a ver. ¿No la conoces? Te la voy a poner ahorita para que la escuches. Es una canción que justamente durante el año pasado, por ahí de octubre, noviembre, no es cierto, de 2019, octubre y noviembre de 2019, reflexioné mucho sobre la muerte y justamente esto que es pensar cómo sería. Y la canción empieza así, expresando a la persona que tenía la idea de ver siempre llegar a su familia a la casa, de tenerte conmigo siempre, pero el día gris llegó y ya no es así, ¿no? Así empieza la canción. Y a mí me gusta mucho el poder plasmar esa fe de te volveré a ver. La canción se llama Cuando te vuelvo a ver. Es una carta dedicada a un familiar que se ha ido. Y yo, es que tengo 2 semillas, ya lo siento, lo tengo que hacer. Tengo 2 semillas. La primera semilla, porque me encanta, es la parte de volver a ver, lo que Nancy decía, el testimonio de la resurrección, la esperanza en el plan de Dios, la satisfacción de saber que nos volveremos a ver. Me encanta eso, cuando volvamos a ver, y qué haremos cuando los volvamos a ver y los abracemos. Y por otro lado, me encanta esta idea de continuar ministrando aún en la muerte. Este ejemplo de los apóstoles de, ok, ya falleció, pero todavía hay cosas que podemos hacer, ¿no? Y creo que yo regularmente no atiendo a los funerales cuando ha habido cosas en el barrio y tal vez la gente, perdón por eso, pero yo le tengo aversión a eso porque digo, ¿qué digo? ¿Qué hago ahí? No sé, ni siquiera sé si era importante, ni siquiera, la familia tal vez ni siquiera piensa en, ay, Braulio va a faltar, o sea, ¿qué voy a ir a hacer? ¿Para qué voy a ir a, no sé, ¿sabes? ¿A qué? ¿A estar parado ahí nada más? Así yo pienso, pero en este caso pienso en el ejemplo de los apóstoles, de decir, hay cosas que se pueden hacer. El simple hecho de estar es algo, y por lo menos es una lección que yo me llevo. Algo que quiero empezar a hacer es ser más atento cuando una persona se va a ir, respetar y amar y por lo menos mostrar mi presencia y el estoy aquí a las personas que han tenido un momento así. Así que eso es lo que quiero sembrar en mi corazón. Muchas gracias, Braulio. Mucho trabajo con 2 semillas para sembrar. Pues muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Déjenos sus semillas. Adiós. Y tu lugar hoy se siente tan vacío. Ya te comencé a extrañar. Te encontraré cuando yo cruce el velo. Te volveré a ver. Te abrazaré y te diré cuánto te extraño cuando te vuelva a ver. El recuerdo de tus pasos cuando estabas junto a mí es la fuerza que me lleva al caminar. Y en la soledad sin fin, tu recuerdo sigue aquí. Y en tus brazos encuentro el valor.